de matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la profesora Luisa y como siempre vamos a seguir desarrollando el contenido programático para el ciclo escolar 2016-2017. Si recuerdan, en la sesión pasada empezamos a hablar sobre proporcionalidad, ¿sí? Proporcionalidad directa. Es decir, tenemos una magnitud o una cantidad o una parte de algo y queremos dividirlo proporcionalmente con datos que nos ofrece nuestro planteamiento de problema. Como recordatorio, les traigo aquí un pastel. Por cierto, gracias a Valeria, una pequeñita que nos ayudó a pintar el pastel. Este pastel, supongamos que es su magnitud, ¿sale? Tenemos un pastel. Si queremos dividirlo proporcionalmente entre todos los invitados a nuestra fiesta de cumpleaños, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues las matemáticas nos ayudan a resolver preguntas como esta. ¿Cómo dividimos de manera proporcional? ¿Qué significa dividir de manera proporcional? Significa que dependiendo del número de personas a las que les corresponde un trozo de este pastel, vamos a dividir el pastel con respecto a esa cantidad. Por ejemplo, si ustedes tienen 10 invitados, obviamente tienen que dividir este pastel en 10 partes iguales para que sea equitativo. Pero si tienen 50 o si tienen 25 invitados, también pueden hacer el mismo reparto proporcional. Es decir, la división va a ser directamente proporcional a la cantidad de individuos, de personas a las que les va a tocar un pedazo, ¿sí? Ahora, si quisiéramos dividir dinero, yo tengo aquí unos billetes, obviamente falsos, no se me emocionen mucho. Tengo aquí dinero. Supongamos que tenemos una cantidad de dinero, cualquier cantidad. Supongamos que su abuelito tiene un dinero para repartir entre sus 3 nietos, ¿sí? Y les va a dar el dinero no en partes iguales, sino se los va a repartir proporcionalmente de acuerdo a la edad. Es decir, al mayor le va a tocar un poquito más que al de en medio y que al menor de los 3 nietos. Entonces, a eso se refiere la proporcionalidad, ¿sí? A dividir las cosas de manera proporcional a otra magnitud. En este caso sería la edad. No todos los nietos tienen la misma edad. Siempre hay uno mayor, otro menor. Entonces, obviamente, el dinero también se va a dividir de acuerdo a este dato, a la edad. A eso se refiere cuando hablamos de proporcionalidad. En la clase pasada vimos proporcionalidad directa, que son cuestionamientos, problemas como el que les acabo de decir del dinero y el del pastel, ¿sí? Pero ahora vamos a seguir hablando de proporcionalidad, pero vamos a hablar de proporcionalidad inversa. ¿Qué significa? Bueno, la proporcionalidad inversa nos habla de el aumento o la disminución de nuestras magnitudes para obtener otras, pero seguir siendo proporcionales. Vamos a analizar la regla de 3 simples para la proporcionalidad, para la proporción inversa, que nos va a ayudar a resolver problemas que impliquen el aumento o la disminución de varias magnitudes dentro del planteamiento. Ahorita vamos a entender cuando resolvamos el primer problema de qué se trata. Entonces, vamos a leer esta definición de la regla de 3 simple inversa. Recuerden, seguimos hablando de proporcionalidad, ¿sí? Pero ahora, en vez de proporcionalidad directa, vamos a hablar de proporcionalidad inversa. Entonces, leemos regla de 3 simples inversa. Dadas 2 magnitudes, se conoce la equivalencia entre el valor de una y el valor de otra. Entonces, para cada nuevo valor que se dé a una magnitud, calculamos el valor proporcional inverso de la segunda magnitud. Parece como si estuviéramos hablando chino o mandarín o japonés, ¿no? Ahorita en el problema van a entender. Entonces, tenemos una magnitud y tenemos otra magnitud. Estas 2 datos del problema, estas 2 magnitudes van a ser proporcionales a otras 2 magnitudes. Disculpen, ando un poquito mal de la garganta. Si de repente me ven toser, ignórenlo. Entonces, en la magnitud B o en las magnitudes B vamos a encontrar siempre una incógnita, que es el valor que necesitamos hallar para lograr la proporcionalidad entre los 2 pares de magnitudes. Esto ahorita se los voy a traducir a un lenguaje más comprensible cuando analizamos el siguiente problema.
Entonces, yo creo que vamos a dejar un ratito más esta definición y vamos a analizar el siguiente problema y vamos a explicar qué significa, qué es la regla de 3 inversa, ¿sí? Con este problema que tenemos aquí. Vamos a leer primero el planteamiento. Este calor me enfermó bastante. Bueno, primero leemos el problema. Sofía y Daniela hicieron un viaje en automóvil desde una ciudad a otra. Si condujeron a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora durante 3 horas, ¿a qué velocidad condujeron de regreso si el mismo recorrido les tomó 6 horas? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, tenemos que hicieron un viaje de 3 horas a una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, de regreso, es decir, recorrieron el mismo trayecto, pero se hicieron 6 horas, el doble de tiempo. Nuestra pregunta es, ¿a cuánto viajaron? Es decir, ¿a qué velocidad viajaron si se hicieron el doble de tiempo? ¿Sí? Lo siento. Entonces, vamos a tener la regla de 3 simple para este problema. Primero analizamos los datos. Tenemos que hicieron 3 horas a 100 kilómetros por hora. ¿Bien? ¿Quedamos bien? ¿Sí? 3 horas de una ciudad a otra a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. De regreso, es decir, hicieron el mismo trayecto y se tardaron 6 horas en llegar a la misma ciudad. Entonces, la pregunta que nos plantea este problema es, ¿qué velocidad, a cuántos kilómetros viajaron si se hicieron el doble de tiempo? Bueno, entonces vamos a utilizar la regla de 3 para resolver este problema. ¿Qué hacemos? Entonces colocamos nuestros datos para poder hacer la multiplicación cruzada y la división. Entonces colocamos 3 horas sobre 6, ¿bien? ¿Ok? Esto va a ser igual, estamos haciendo esto va a ser igual a nuestra magnitud, que la vamos a colocar arriba, que no sabemos cuánto es los kilómetros por hora, sobre los 100 kilómetros, que fue la velocidad constante en el primer viaje. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a hacer regla de 3 simples acá. Vamos a cruzar 3 por 100 sobre 6 para despejar x. Entonces tenemos x, que es lo que queremos obtener, igual a 3 por 100 sobre 6. Esto es igual a 3 por 100, bueno, no hace falta que hagamos la multiplicación, 3 por 100, 300 sobre 6. Y luego dividimos. X es igual a 300 sobre 6, ¿cuánto es? Vamos a hacer la multiplicación. Aquí, 300 entre 6. ¿Cuántas veces cabe 6 en el 30? 5. 5 por 6, 30 para 30, 0. 0 y 0. Entonces, esta división nos da como resultado 50. Es decir, que esta es nuestro valor faltante y quiere decir que la respuesta es 50 kilómetros por hora. ¿Bien? Ok. Entonces, tenemos que la regla de 3 simple la regla de 3 simples nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad como el que acabamos de ver. Entonces, analícenlo mientras tomo un poquito de agua para aclarar la garganta. Ya vieron que es muy fácil obtener valores de este tipo
Es decir, resolver problemas que parecen complicados con una simple regla de 3. Y yo también quiero comentarles algo. No es la única forma de resolver problemas de proporcionalidad directa o inversa. No es la única forma. Yo les estoy dando una herramienta para solucionar, pero recuerden que en matemáticas hay infinidad de posibilidades para resolver problemas, ¿sí? Entonces, no significa que todos los problemas de proporcionalidad inversa se van a solucionar con esta herramienta. Ustedes pueden investigar y va a haber muchas más formas de solucionarlo y además muchas otras herramientas que ustedes pueden utilizar. Hasta pueden ustedes inventarse herramientas y obtener el resultado correcto. Bueno, vamos a borrar y vamos a continuar con otro problema de proporcionalidad. ¿Sí? Para que nos quede claro cómo utilizamos la regla de 3 inversa. Entonces, vamos a retirar nuestro primer planteamiento y continuamos. Leemos nuestro nuevo problema y resolvemos. Vamos leyendo. El problema, primero el planteamiento y luego resolvemos. Un grupo de 32 estudiantes organizó un viaje de fin de curso en autobús cuyo costo por persona es de 400 pesos. Si algunos días antes de viajar 7 alumnos decidieron no hacerlo, ¿cuánto tendrán que pagar cada uno de los 25 alumnos restantes? Es decir, eran 32 estudiantes en un grupo de una escuela que iban a hacer un viaje, rentaron un autobús y lo que tenían que pagar era 400 pesos por persona para tener derecho a viajar en el autobús. Al final, antes del viaje, 7 alumnos decidieron no ir. Por lo tanto, no iban a pagar esa parte que les tocó. Entonces, a los 25 alumnos que sí iban a viajar, obviamente el pago les iba a aumentar, ¿no? Por lógica, sabemos que si algunos no van, quiere decir que se incrementa lo que tienen que pagar los demás, ¿no? Porque el pago del autobús es fijo y ese se tiene que cubrir. Entonces, el problema nos plantea una pregunta. ¿Cuánto van a pagar los 25 alumnos que sí van a viajar cuando al principio iban a pagar 400 pesos cuando eran 32, ¿no? Es decir, el total del pago se dividió entre 32 estudiantes. Ahora tenemos que saber si se divide proporcionalmente entre 25 alumnos, ¿cuánto tiene que pagar cada uno? Entonces, vamos a hacer lo mismo, utilizamos la regla de 3. ¿Qué hacemos? Primero vamos a organizar nuestros datos, ¿sí? Tenemos $32 estudiantes y con 32 estudiantes cada uno iba a pagar 400 pesos. Pero ahora, en vez de 32, van a ser 25 estudiantes. 25 estudiantes. Y tenemos que averiguar cuánto van a pagar 25 estudiantes si ahora ya son menos y el costo del autobús sigue manteniéndose igual. Entonces, podemos utilizar la regla de 3 simples para resolver este problema también. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar para poder multiplicar y dividir. Tenemos entonces 32 estudiantes que van a pagar, 32 estudiantes y 25 estudiantes, 32 que van a pagar 400, entonces vamos a poner el elemento que no sabemos cuánto es y 400 debajo para poder hacer nuestro cruce, ¿sí? Entonces, 32 estudiantes que van a pagar 400 y 25 estudiantes que no sabemos cuánto van a pagar ahora que se redujo la cantidad. Entonces, tenemos ya nuestro planteamiento ya organizado y ahora vamos a hacer el cruce. Vamos a dejar solita la X. X es igual a 32 por 400 sobre 25, ¿sí?
Entonces tenemos 32 por 400 sobre 25 para obtener el valor de x. Entonces x es igual a, vamos a hacer la multiplicación, 400 por 32, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 4, 8, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 4, 12. Es decir, 12.800. ¿Vamos bien? ¿12.800? Ok, tenemos entonces 12.800 sobre 25. Y ahora vamos a hacer una división. Voy a borrar esta multiplicación para tener espacio. 12.800 entre 25. Bien, vamos a realizar la división. ¿Cuántas veces cabe 25 entre 12? No se puede hacer, ¿no? Entonces vamos a tomar hasta 128. ¿Cuántas veces creen que cabe así a simple vista? ¿4? ¿5? Bueno, vamos a suponer que 5. Vamos a comprobarlo. 25 entre 5. Vamos a ver si se pasa o si se acerca. 5 por 5, 25. Y llevamos 2. 5 por 2, 10 más 2. 125. Casi, ¿no? Entonces sabemos que son 5 veces. 5 por 25, 125. Para 128, 3. Y bajamos el 0. ¿Cuántas veces cabe 25 en 30? 1. 1 por 25, 25 para 30, 5 y bajamos 0. ¿Cuántas veces cabe 25 entre 50? 2. 2 por 25, 50, 0. Entonces tenemos por fin nuestro valor de x que va a ser 512. Es decir, nuestra respuesta es que cada alumno de los 25 que sí van a viajar va a pagar 512 pesos. ¿Ya vieron qué fácil? Es cuestión de organizar los datos y utilizar la regla de 3 para obtener un resultado. ¿Clarísimo? Bueno, vamos a, voy a darles un minutito para que lo analicen y terminen de copiar si están copiando, y vamos a analizar otro problema para que les quede claro lo que vamos a lograr aprendiendo la regla de 3 simples. Recuerden que con esto pueden solucionar infinidad de problemas y también los problemas de proporcionalidad múltiple que vamos a ver enseguida. Entonces ya borro y nos vamos al siguiente planteamiento. No sé cómo andamos ahí de tiempo en la clase. A ver cuánto tiempo tenemos. Ok. Bueno, vamos a ver un siguiente planteamiento de problema. Pero antes, se me estaba pasando, vamos a analizar un concepto. Acabamos de ver dos problemas de proporcionalidad inversa, ¿sí? Utilizamos la regla de 3 para resolverlo. Ahora vamos a hablar de proporcionalidad múltiple. Es lo mismo, digamos, tenemos que aumentar o restarle a magnitudes para obtener otras, pero vamos a involucrar más de dos cantidades, ¿sí? Aquí son varios datos, varios pares de datos que se relacionan proporcionalmente. Entonces, primero vamos a leer una definición de proporcionalidad múltiple y luego vamos a trabajar en la solución de un problema. Entonces, vamos a leer proporcionalidad múltiple. ¿Sí? Tenemos entonces, vamos leyendo todos juntos, proporcionalidad múltiple. La proporcionalidad es una relación o razón constante entre magnitudes medibles. Si una aumenta o disminuye, la otra también aumenta o disminuye. ¿Sí? Proporcionalmente, recuerden, este aumento o esta disminución siempre es proporcional. Y vamos a determinar que el símbolo matemático de alfa se utiliza para indicar que dos valores son proporcionales. Si yo quiero colocar de frente dos valores e indicar que ese valor aumentó o disminuyó, pero proporcionalmente, vamos a indicarlo con el signo de alfa. Pero bueno, esto vamos a traducirlo y vamos a
explicarlo más fácilmente utilizando un problema. Problemas de proporcionalidad múltiple. Aquí tenemos un problema de proporcionalidad múltiple. ¿Sí? ¿Ya notaron por qué es un problema de proporcionalidad múltiple? Analicen. ¿Ya vieron qué cambia con respecto a los otros dos problemas que vimos hoy? Bueno, vamos a leerlo y analizamos. Tenemos que 8 obreros trabajan 6 horas diarias durante 9 días levantando un muro de 30 metros. ¿Sí? ¿Cuántos días necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas diarias para terminar los 50 metros del muro que faltan? ¿Ya vieron cómo se involucran más cantidades, más magnitudes, pero de una forma proporcional? Tenemos primero 8 obreros, pero si aumentamos los obreros de 8 a 10, o sea, es decir, 2 más, ¿cómo se reduce el tiempo de construcción del muro? Además de aumentar los obreros, vamos a aumentar las horas de trabajo. De 6 horas vamos a aumentar a 8 horas diarias. Y con respecto al muro, también 8 obreros, 6 horas diarias, en 9 días levantan 30 metros. Pero si son 10 obreros y trabajan 2 horas más y van a levantar además más muro, es decir, no 30 metros, sino 50 metros, ¿cuántos días se tardan en construir el muro que falta? Bueno, aquí vamos a utilizar la regla de 3, pero vamos a ampliarla. Sí, es un poquito más complicado, así que pongan atención. Tenemos que organizar nuestros datos. Vamos a poner por aquí nuestros datos. 8 obreros. 8 obreros. Esta parte es importante porque si ustedes no organizan bien sus datos, si no organizan bien sus datos, se pueden equivocar cuando organicen los datos para las operaciones y el resultado va a ser incorrecto. Entonces tenemos 8 obreros y tenemos que estos obreros, si trabajan 6 horas, hacen un muro de 30 metros, ¿sí? ¿Y en cuánto tiempo lo hacen? En 9 días, ¿sí? 9 días. Ahora, cuando nos plantea la pregunta este problema, vamos a determinar que si aumentamos de 8 a 10 obreros que trabajen, y vamos a aumentar aquí otra magnitud, 8 horas, y que además vamos a aumentar el restante del muro que se tiene que construir a 50 metros. Nuestro problema nos pregunta, ¿cuántos días se van a tardar con estas modificaciones? Sí, seguimos hablando de proporcionalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer así? Vamos a organizar nuestros datos. Es decir, vamos a colocarlo como lo hicimos con los otros problemas. Tenemos entonces 8 obreros sobre 10 obreros, que va a ser igual a 6 horas sobre las 8 horas, que va a ser igual a 30 metros sobre 50 metros, que va a ser igual a los días que no sabemos sobre los días que sí conocemos, dependiendo de los datos. Entonces, una vez teniendo ya esto, organizamos nuestros datos, nuestra información, y vamos a hacer la regla de 3, pero pongan atención. Tenemos X igual a, fíjense, multiplicamos 8 por 6 por 50 por 9. ¿Me entendieron? Los dos por los dos, ¿sí? 8 por 6 por 50 por 9. ¿No nos perdimos? Y debajo 10 por 8 por 30. 10 por 8 por 30. ¿Bien? ¿No nos perdimos? 8 por 6 por 50 por 9. Y debajo 10 por 6, 10 por 8, perdón,
por 30. Y así vamos a obtener nuestro resultado. Aquí vamos a hacer varias operaciones de aritmética. Hay que tener cuidado. Un errorcito y todo lo demás va a estar mal. A simple vista, 8 por 6, 48, ¿no? Ahora, 48 por 50, 48 por 50, 8 por 0, 0, 8 por 5, 40, 4 por 0, 0, 4 por 5, 20. 2,400, ¿no? Ok. Por 9, 9 por 0, 0, 9 por 4, 36. Llevamos 3, 9 por 2, 18, 9, 20, 21. 21,600. Sobre 10 por 8, mentalmente, 10 por 8, 80 por 3, 3 por 8, 24, 240. ¿Sí? ¿Vamos bien? No, 2,400, ¿no? 80 por 30, 2,400. Y al final vamos a dividir entonces 21,600 entre 2,400. ¿Sí? Bueno, hasta ahí voy a llegar y de tarea ustedes me van a realizar esta división que nos va a dar el resultado de este problema. Es decir, van a determinar el resultado que van a ser los días que se va a tardar en construir el muro de 50 metros, aumentando 2 horas más de trabajo y 2 obreros más. Y bueno, esta división les va a dar la cantidad. Espero que todo haya quedado muy claro y que me acompañen en la siguiente sesión para seguir aprendiendo matemáticas y buscando nuevas herramientas para resolver problemas. Entonces, pues es un placer haber estado con ustedes y espero que me acompañen en la próxima.